Los romanos han sido un imperio conformado primordialmente por la dominación de toda ciudad y territorio que pudieran conquistar a todas sus anchas. Conocidos por crear una sólida cultura, también fueron conocidos por la extrema brutalidad con la que castigaban a todo infeliz que se interpusiera en su camino. En la antigua Roma existieron métodos de tortura tan rebuscados, excéntricos y hasta disparatados que muestran que a la hora de impartir crueldad, la imaginación humana realmente no tiene fronteras ni límites. Antes de continuar, te advierto que este video no es recomendable para niños o personas sensibles a contenido explícito. En la antigua Roma, las penas corporales eran más complejas que un simple momento de violencia desmesurada librado al azar. Trataré de ser más explícito. La tortura es el intento por conseguir respuestas de alguien que se resiste a darlas. Por medio de dolor corporal, se paga con pedazos de cuerpo y con sufrimiento el precio de la desobediencia. Pero los romanos han ido más lejos y han cotizado y cuantificado la importancia de los delitos para poder propinar un castigo proporcional. Al momento de producir dolor y humillación, los romanos tenían una escala más o menos selectiva, claramente segmentada y absolutamente rígida, con suplicios simples, intermedios y con lo que ellos mismos citaban como castigos refinados. Entre la primera escala de castigos simples existen el desnudamiento forzoso, las ataduras de manos y pies, el arrastre de los cuerpos tirados por carros, los tirones de barba y de las cejas. Avanzando con castigos intermedios, era muy común la amputación de miembros, la amputación de manos a los escritores, a los desertores se les amputaban las piernas y las rodillas. También, una vez terminado el rito de la tortura, era muy común humillar el cadáver del reo. Ocurría de la siguiente manera: se arrojaban los cadáveres en cloacas, se arrastraban los cadáveres por la plaza, se arrojaban los cadáveres al río, por ejemplo de a 5 o 10 cadáveres a la vez. Pero el postre de toda mente abominable y enfermiza guardaba placeres más refinados para lograr el propósito de un suplicio mucho más exquisito. Estos pueden enumerarse de la siguiente forma: atar los pies a las copas de los árboles doblados para que, al soltarlos, el reo se quedara rajado en dos mitades; atar personas vivas a cadáveres; encerrar y amontonar hombres vivos todos a la vez y atados; enterrar a hombres vivos en los vientres de bueyes con la cabeza fuera; arrastrar el cuerpo primero vivo y después muerto atado a la parte interior de un carro; sacar la lengua de una cabeza decapitada y expuesta al público en la rastra; forzar a parientes y amigos a luchar como gladiadores, lo que se conoce como el suplicio de Cassius. En un poste se ataban a los condenados desde la parte superior a la inferior. Luego se prendía fuego, de tal modo que unos morían abrasados, otros asfixiados por el humo y otros por el tormento o el terror. Espero haber sido claro con el preámbulo. Aquí les lanzo una selección de castigos absolutamente perversos utilizados en la antigua Roma. En la antigua Roma, varios eran los emperadores que se reputaban como déspotas y crueles, pero pocos como Tiberio, uno de los más viles y odiados de la historia. No entendemos cómo sus enemigos aceptaban las invitaciones de Tiberio para tomar vino, pero lo hacían. En el curso de la velada, el emperador no permitía que las copas de sus invitados se vaciaran, y no por cordialidad, sino porque los de sus visitantes eran atados fuertemente para que no pudieran orinar después de ingerir litros de licor. Sus vejigas, incapaces de vaciarse, se inflamaban a un punto en el que el dolor era insoportable para ellos. En su agonía, Tiberio se regocijaba de placer. El reo era metido en un saco de cuero y luego tirado a un río para que se ahogara. En principio puede parecer un método de ejecución bastante simple, donde no necesariamente había tortura. Sin embargo, había varias versiones y una de ellas se incluían animales vivos. Para hacer la experiencia del ejecutado más terrible, se metía en el mismo saco perro, una víbora, un gallo y hasta un mono. La idea era que los animales se pusieran rabiosos debido al pánico de verse juntos y encerrados en un sitio tan pequeño. Sus forcejeos por escapar infringían dolorosas
numerosas heridas al río mientras estaba en el saco. Todo esto se hacía antes de echarlo al río para que se ahogara. De todos modos, solo se reservaba para ciertos crímenes muy graves. Se aplicó sobre todo para los parricidios, donde alguien mataba a un familiar cercano. La crucifixión era uno de los métodos predilectos de tortura de la antigua Roma. En el peor de los casos, desnudaban a los esclavos, los azotaban hasta dejar sus pies al rojo vivo, para luego fijar sus manos y pies con enormes y filosos clavos a una cruz de madera. A los antiguos romanos les satisfacía verlos morir lentamente, y si sentían un poco de piedad, rasgaban sus muslos para acelerar el deceso. Hubo quienes preferían crucificar a los condenados al revés. Para ejecutarla, colocaban un caldero sobre el vientre del acusado. Dentro del utensilio disponían a un animal hambriento. Muchas veces elegían roedores por su pequeño tamaño. El verdugo sostenía una llama en el interior del caldero para hacer de este un hervidero. Lo que ocurría era que el animal activaba su sentido de supervivencia y, desesperado por huir, abría espacio en la única salida posible que tenía, royendo el estómago del condenado. Esta especie de tortura en la antigua Roma estaba destinada a aquellos acusados que debían sufrir por el mayor tiempo posible. Los desnudaban y los enjaulaban en una cesta grande junto a un enjambre de abejas. Después de corto tiempo encerrados allí, las abejas enfurecidas dejaban sus cuerpos irreconocibles por las picaduras. Muchas veces la tortura y ejecución de una persona arrastraba la muerte de diferentes animales para poder cumplir la sentencia. En esta forma, la tortura y muerte se utilizaban burros y asnos para realizar el suplicio. Lo que se hacía era matar a un burro y luego destriparlo para sacarle las tripas. El prisionero era desnudado y luego se le metía en la cavidad hueca del estómago del burro muerto. El estómago era cosido y cerrado, dejando solo la cabeza del prisionero fuera para que respirara. El burro se ponía al sol con el infeliz atrapado en su estómago. El calor descomponía más rápido el cadáver del animal y el calor dentro del estómago se hacía insoportable. Esto sin contar con la aparición de cientos de gusanos e insectos que se empezaban a alimentar del animal muerto. El prisionero tenía que soportar el calor, olor y los bichos hasta que finalmente sucumbía por deshidratación. Muchos piensan que podría ser una de las peores torturas a lo largo de la historia, y nos podemos imaginar lo mal que lo tenía que pasar el sentenciado. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita de notificaciones. Es muy fácil para ti y muy útil para mí. Buenas noches y hasta la próxima.